del miembro superior. En el caso en este momento vamos a hablar de la arteria braquial, también denominada arteria humeral. Esta arteria, muchachos, forma parte del paquete vasculonervioso del brazo, ¿verdad? Junto con sus dos venas satélites y el nervio mediano. Discurren en el mismo lugar. Es continuación directa de la arteria axilar. La arteria axilar, recordemos, que se extiende desde el borde externo, cuando vimos hueco axilar, se extiende desde el borde externo de la primera costilla hasta el borde inferior del músculo pectoral mayor o bien del músculo redondo mayor. ¿Recuerdan? Una vez que la arteria axilar pasa por el borde inferior del músculo redondo mayor o pectoral mayor, se denomina arteria braquial o arteria humeral. Y es denominada así hasta el nivel del cuello del radio. Por lo tanto, la extensión de la arteria braquial, si se les pregunta en el examen, es desde el borde inferior del músculo pectoral mayor o redondo mayor hasta el cuello del radio. Esta arteria, muchachos, discurre inicialmente en la cara anterior del músculo coracobraquial. Luego, a nivel de la porción media del húmero, ya discurre por delante del músculo braquial, en el espacio comprendido entre el músculo bíceps braquial y entre el músculo braquial. Ahí discurre hasta llegar a la fosa cubital, ¿verdad? En esa fosa cubital se dividen sus dos ramos terminales, que son la arteria radial y cubital, de las que vamos a estar hablando cuando hablemos de este brazo. En su trayecto, muchachos, esta arteria da ramos, da el ramo que se encarga de la irrigación de los diferentes compartimentos de la musculatura. Entonces, estos tres ramos, tiene tres ramos principales, que son la arteria braquial profunda, la arteria colateral ulnar superior, también denominada colateral cubital superior, y la arteria colateral ulnar inferior, también denominada colateral cubital inferior, ¿verdad? Esas tres ramas son las principales, ¿verdad? Y llegando finalmente a sus dos ramos terminales, que es la bifurcación entre la arteria cubital y la arteria radial. Hablando un poco de las características o de las estructuras que se van a irrigar por esta rama vascular, entonces ya vamos a hablar. La primera de sus ramas, muchachos, es la arteria braquial profunda. Entonces, recordemos, nombre, arteria braquial. No confundamos arteria braquial con arteria braquial profunda. La arteria braquial profunda es una rama de la arteria braquial. Entonces, la primera rama de la arteria braquial es la arteria braquial profunda. Ella nace de la pared medial de la porción inicial o del tercio proximal de la arteria braquial. Inmediatamente después de su origen se dirige hacia atrás, hacia el compartimento posterior del brazo, y se encarga de irrigar la musculatura del compartimento posterior y las estructuras del compartimento posterior. En su trayecto tiene, como les decía, se dirige hacia atrás, hacia la cara posterior del húmero, acompañando al nervio radial. O sea, ella sigue el trayecto del nervio radial por el surco espiral, en la cara posterior del cuerpo del húmero, por todas esas áreas pasa esta arteria también. Como les decía, en su trayecto ella va dando otras ramas. Da una rama deltoidea que se dirige a la irrigación del músculo deltoides también, que ella recurre hacia arriba e irriga el músculo deltoide cerca de su sitio de inserción. Da otra rama que es la arteria colateral media, que discurre en la porción posterior del cuerpo y la epífisis distal del húmero. Y obviamente esta arteria la estamos viendo por transparencia con un objetivo didáctico, porque ella realmente no se observa, dado que el húmero es sólido, no se logra observar. En esta imagen es únicamente para que se comprenda su ubicación, que se logra ver por transparencia, ¿verdad? Colateral media. Continuando con el trayecto, la rama que se considera el ramo terminal de la arteria braquial profunda es la arteria colateral radial. Esa arteria colateral radial, muchachos, discurre por la porción posterior de la cara lateral del brazo y llega hasta la articulación del codo. En la articulación del codo, esta arteria se anastomosa con una arteria que se denomina arteria recurrente radial. Esta arteria recurrente radial, como su nombre lo indica, es rama de la arteria radial, y se denomina recurrente porque se recurre hacia la articulación del codo.
Entonces, la arteria colateral radial más la arteria recurrente radial se anastomosan y forman parte del circuito articular arterioso del codo, formando un circuito específico que se denomina circuito periepicondilio. Entonces, el circuito periepicondilio está conformado por la anastomosis de la arteria colateral radial más la arteria recurrente radial. Esa es una pregunta de examen. La siguiente de sus ramas, muchachos, bueno, ahí con eso irrigamos toda la porción posterior y ese circuito. La siguiente rama, muchachos, es la arteria colateral ulnar superior, esta que observamos aquí, también denominada colateral cubital superior. Esta arteria colateral ulnar o cubital superior desciende por la región posterior, nace de la cara medial de la arteria braquial y discurre hacia abajo, en la cara interna del brazo, y llega hasta la articulación del codo. En la articulación del codo, esta arteria se une o se anastomosa, ¿verdad?, con la arteria recurrente cubital posterior, que como su nombre lo indica, es ramo de la arteria cubital. Entonces, se une, aquí podemos observar, se anastomosa con la arteria colateral ulnar superior, formando el circuito articular arterial del codo. La siguiente rama pero antes, muchachos, estos circuitos se forman porque al flexionar nuestro brazo, el brazo, la arteria braquial continúa, requiere mandar más sangre al antebrazo. Entonces, cuando nosotros flexionamos, se forman esta especie de redes vasculares arteriales, como en el codo, en la rodilla, donde hay mucha flexión para que no se interrumpa el flujo de sangre y pase del brazo al antebrazo. A eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de circuitos arteriales. Son como redes vasculares que se forman en la articulación. Entonces, ya hablamos del circuito periepicondilio, ahora vamos a hablar del circuito periepitroclear. El circuito, la siguiente arteria es la arteria colateral ulnar inferior o colateral cubital inferior. Esta arteria, a la poca distancia de su origen, se bifurca en dos ramas: en la arteria colateral cubital inferior anterior, su ramito anterior, y el ramito posterior. El ramo anterior y el ramo posterior, muchachos, se unen con la arteria recurrente cubital anterior, que es esta que observamos aquí. Entonces, la arteria recurrente cubital anterior más los ramos anteriores y posteriores de la arteria colateral ulnar inferior forman el circuito periepitroclear. Entonces, todos estos circuitos, el circuito periepicondilio conformado por la arteria colateral radial más la recurrente radial y el circuito periepitroclear conformado por la colateral ulnar inferior más la recurrente cubital, forman esa red que nos permite mover el brazo, flexionar el brazo y que no se interrumpa el flujo sanguíneo. Una vez que continuamos con su irrigación o con su trayecto, las arterias, la arteria braquial se divide en arteria cubital y arteria radial a nivel del cuello del radio, o sea, en la fosa cubital. Eso es lo que les va a entrar, muchachos, para el día sábado.